Hemos aludido con frecuencia a la calidad de los testimonios de esas personas que han visto ovnis. Esta calidad varía desde una persona cuya profesión es totalmente ajena a los temas aeronáuticos a aquellas otras personas cuyo nivel técnico o cuya familiaridad con los temas del espacio, con los temas del aire, hacen que su testimonio tenga un peso mucho más importante. De existir unos testigos ideales, serían, por supuesto, los pilotos y los controladores aéreos también. Y en esta rápida ojeada que hemos echado por España en torno a los testigos que han visto ovnis, no faltan los relatos de los pilotos ni de los controladores aéreos, porque los ovnis no son un fantasma, son una realidad. Es cierto que es un tema controvertido, que es confuso, que a veces está rodeado de picaresca, pero en muchos casos es algo evidente, totalmente indiscutible. Como muestra de esto, vamos a asistir a una charla, a una conversación con los controladores aéreos de Sevilla. Y vamos a comenzar con un caso muy interesante, un caso mixto en el que intervinieron pilotos de 3 nacionalidades distintas, un caso en el que el ovni fue seguido desde tierra, desde el aire y también desde el mar, puesto que fue visto desde un barco. Me acuerdo perfectamente que era un sábado por la noche, a las 3:10 de la mañana, estábamos en plan tranquilo, no había ningún tráfico. Madrid Control hacía una media hora que nos había dado 2 estimadas de 2 aviones que iban a entrar en el field nuestro, en el centro, en la zona de control nuestro, iba a entrar a una hora determinada. Entonces, a las 3:10 de la mañana, era una noche, lo quiero aclarar, ¿no?, una noche despejada, no había luna, el cielo y la visibilidad era ilimitada, y entonces nos llamó un avión de la compañía brasileña Varig, era el 753, que había despegado de Madrid con destino a Galeão, al aeropuerto de Río de Janeiro. Entonces nos llamó a Control Sevilla y venía a nivel 290, que son 29.000 pies, nos pidió autorización para ascender a 31.000 pies, no había tráfico ninguno, lo autorizamos a ascender, y cuando había alcanzado los 31.000 pies, el nivel de crucero, nos preguntó si teníamos algún tráfico notificado en dirección contraria. Le dijimos que ninguno, mi compañero y yo. Bueno, no tiene usted ningún tráfico y el único tráfico que hay es usted y el Aviaco DC-9, el Aviaco 225, que venía 5 minutos detrás de él en la misma dirección, unas 25 millas detrás, y además bastante más bajo, a 25.000 pies. Entonces, cuando le informamos que no tenía tráfico ninguno, dijo: pues se está acercando en rumbo de colisión hacia nosotros. Entonces mi compañero, un señor que lleva 20 años en la profesión y un gran controlador, pues le dijo que no había ningún avión identificado ni notificado. Yo, mientras tanto, avisé al controlador, al mando de la defensa, para ver si ellos en sus pantallas, porque el control de Sevilla no tiene pantallas, es un control convencional, y a ver si en sus pantallas identificaba algo. Inmediatamente me notificaron por la línea caliente que no veían nada en la pantalla. ¿Qué es la línea caliente? La línea caliente es una línea telefónica, varias líneas telefónicas que tiene cada centro con los controles adyacentes más próximos y con las torres de control que controla ese centro. Por ejemplo, tenemos líneas calientes con Málaga, con todos los aeropuertos del sur de España, porque el control de todos los aeropuertos y bases militares del sur de España depende del control de vuelo de Sevilla. Y tiene que haber línea caliente para las autorizaciones de vuelo. Entonces, inmediatamente que terminó de hablar el comandante del Varig, del Boeing 707, el Aviaco, el comandante de Aviaco que venía detrás de nosotros, detrás del Varig, pues
dijo, Sevilla Control, confirmo todo lo que dice el comandante del Bari, lo confirmo y lo ratifico. Además, no es un avión, es un objeto volador de un tamaño como una casa de 5 pisos. Y entonces le preguntó a mi compañero, ¿especifica usted si puede algo más? Y dice, ahora mismo me está cruzando a mí. O sea, casi al mismo tiempo que cruzó al Bari, que estaba 25 millas delante, al mismo tiempo cruzó al DC-9 de Aviaco. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y qué dirección? Dice, dirección norte. Inmediatamente llamé yo por la línea caliente al control de Madrid para ver si el control de Madrid tenía notificación en sus pantallas, porque Madrid tiene pantalla de radar, si tenía identificado este objeto volador. Me dijo que no. Y me dijo que en menos de un minuto estaba en Cáceres y había incluso orbitado sobre una ayuda a la navegación que se llama VOR, que hay en Cáceres. Entonces había orbitado haciendo círculos, 360 grados, y que luego había tomado dirección hacia Lisboa, pero no a través de las pantallas del control de Madrid, sino porque un vuelo, un avión que hacía Cáceres, hacia Lisboa, Cáceres, Madrid, lo había visto. Y lo había notificado porque lo había visto visualmente, no a través de ningún medio técnico. Entonces, ¿especificó alguno de los pilotos la forma del objeto y si iba solo ese objeto o acompañado? Por supuesto, el comandante del Aviaco me dijo que era una aeronave de una altura de 5 plantas acompañada de una escuadrilla que le daban escolta, que él en el tiempo que pudo y a la velocidad que iba en dirección contraria había contado hasta 8 pequeños objetos no identificados dándole escolta a este avión nodriza. Entonces, cuando me dijo Madrid que había puesto rumbo a Lisboa, al control de Lisboa, tenemos línea caliente con Lisboa, hablé con el controlador portugués y el controlador portugués me dijo que era afirmativo, que ya estaba prácticamente en Lisboa y que un avión de los transportes aéreos portugueses que había acabado de despegar del aeropuerto de Portela, de Lisboa, iba a Angola, y en el momento que había despegado y había puesto rumbo hacia Sevilla, porque pasa por la vertical de Sevilla hacia España, lo había visto también y se lo estaba notificando al controlador del centro. No obstante, el controlador del aeropuerto de Lisboa lo había visto. ¿La velocidad aproximada de ese objeto y de los ovnis que le seguían se podría calcular? Pues yo pienso que irían unos 10.000 kilómetros, 11.000 kilómetros por hora. Dado que al mismo tiempo, prácticamente en menos de 5 minutos, habían estado en Sevilla, la vertical de Sevilla, sobre Hinojosa del Duque, que es la otra ayuda, sobre Cáceres, habían perdido tiempo porque habían orbitado, y luego se habían ido para Lisboa y casi a los 5 minutos estaban sobre el aeropuerto de Lisboa. Entonces yo salí fuera porque pensé que había pasado por Sevilla y fuera de la sala de control en busca del guarda, porque allí hay un guarda que vigila aquello, y antes de llamar al guarda me dijo, sea lo que viene, porque hace 5 minutos que lo acabo de ver pasar por aquí a una altura muy baja y en dirección al norte. Entonces ya me quedé perplejo, volví a la sala, el piloto del Bari prácticamente se había quedado sin habla, tanto es así que no notificó sobre la vertical de Sevilla y más adelante dijo que había pasado mucho miedo, que era un experto piloto, que llevaba muchísimo tiempo volando sobre el océano y que estaba acostumbrado a ver en el espacio muchas cosas, pero normalmente asteroides. Y más adelante ya me puse en contacto con los compañeros de San Pablo y para ello nuestro compañero Julio Marbizón podría informar más detalladamente. Bueno, yo puedo informar en cuanto a las observaciones de tierra, puesto que seguí este caso, cuando tú me pasaste el informe, y puedo decir que estos fenómenos ovni se ha venido siguiendo desde Tenerife hasta Valverde en cuanto a observaciones de tierra. A las 1:30, 2 menos cuarto, desde un barco tenemos un informe desde un barco cercano a Tenerife que nos dice ya que allí aparece la primera bola luminosa grande con una bola pequeña detrás, una pequeña navecilla. El segundo informe lo tenemos ya a las 2:15 de unos cazadores en Punta Umbría que lo ven salir del mar y penetrar en la península.
El tercero, a las 3 menos cuarto aproximadamente, un técnico de una emisora local está en la zona de Los Palacios. Allí lo llama el guarda también de estas dependencias y sale y observa una nave luminosa grande seguida por una bolita y en ese momento emite 2 pequeñas navecillas. También, esto ya salió en los periódicos, 2 obreros que salen de su fábrica a las 3 de la madrugada, viniendo por la carretera también de 2 hermanas, también ven la misma visión, tienen la misma visión de una nave grande con 2 navecillas y posteriormente 3 navecillas. Y ya por último, a las 3:20 aproximadamente, sobre Valverde, 9 personas que vienen también de aquella zona de Valverde, de casa, se encuentran una nave grande que va emitiendo hasta 9 navecillas pequeñas que continúan en formación tras ella. Esto podría eliminar la posibilidad de que fuese un meteorito, ya que no seguiría esa trayectoria plana, por así decir, o curva, pero curva paralela a la Tierra, desde Tenerife hasta Valverde, que es hasta donde yo puedo informar. Hasta aquí el testimonio de José Galindo y de Julio Marbizón. Julio Marbizón es meteorólogo, también oficial del Ejército del Aire y es uno de los investigadores serios y con prestigio que hay en este país en torno al tema OVNI. Como ustedes han visto y han escuchado, es un caso interesante. Interesante y demostrativo. Han intervenido en él pilotos de 3 nacionalidades distintas, controladores aéreos de 2 nacionalidades distintas. Ha sido seguido desde tierra, ha sido seguido también desde un barco, hasta el punto de poder determinar su trayecto desde las Islas Canarias hasta la península. De alguna forma es una especie de botón de muestra. Viene a decir que si el gobierno facilitara una información rápida sobre estos temas, el pueblo, nosotros, los investigadores, podríamos saber mucho más sobre el tema OVNI. Gracias a esa coordinación de energía, gracias a ese alarde de medios técnicos, como significa en la actualidad los controladores aéreos y el poder estar en relación con distintos puntos del aire en el mismo momento, se ha podido saber la trayectoria, la velocidad y determinar toda una serie de constantes, de valores mensurables de ese aparato, de esa nave, que si en todos los casos en los que el gobierno, en los que las fuerzas aéreas han intervenido, hubieran llegado de igual forma a los investigadores privados, hoy con toda probabilidad se podría saber bastante más de los ovnis. Pero además este caso va a quedar aún más completo. Tenemos la oportunidad de ofrecerles a ustedes el testimonio de alguien que lo vio desde tierra. Un experto, un técnico de televisión que tuvo la oportunidad de verlo también. Me encontraba el 19 de septiembre del 76 de servicio en la emisora, Centro Emisor del Sur. Serían las 3 menos 10 de la mañana. Y como es lógico, como la emisión es ininterrumpida, estábamos sentados en la mesa de control de dicha emisora. Entonces vimos que apareció el guarda jurado de vigilancia de servicio de ese día, entró en la casa corriendo y diciendo que veía en el campo de antena que se aproximaba un objeto muy extraño. Nos alarmamos un poco. Este otro técnico, compañero mío, salió con él afuera. Yo, para no perder más tiempo, o no perder tiempo y perderme lo que me decía este hombre que había visto, me asomé al Gradulú, separando los álabes del Gradulú, y entonces observé en el cielo. Es la primera vez en mi vida, además, que he visto un ovni, y indudablemente aquello lo era, porque eso hay que verlo para después decir que es algo extraño. Entonces era una esfera de aproximadamente unos 40 centímetros de diámetro, de diámetro aparente, y iba echando por detrás, hablando en términos más o menos vulgares para que sea más demostrativa la cosa, iba echando verdaderamente candela, vamos, no echaba fuego o una estela, no, iba echando verdaderamente chispas. Era una cosa extrañísima, muy rojo, y además lo que más me sobrecogió fue que en la parte de atrás había unas 4 o 5 esferas, ya eso no me acuerdo muy bien si eran 4 o 5 esferas más pequeñitas, totalmente moviéndose hacia arriba, hacia abajo y como jugueteando,
y me causó una sensación grandísima, cosa que además no olvidaré nunca, porque es la primera y la única vez que he visto una cosa así, y cuando es una cosa extraña, indudablemente se nota que aquello es una cosa rara, aquello fue muy raro y además inmensamente bonito. Quisiera insistir en este relato, tal vez no haya quedado claro para ustedes o para algunos de ustedes, que se habla de 40 centímetros de diámetro aparente. Esto quiere decir que o vio la nave muy de cerca o que esa nave, ese objeto volante no identificado, tenía un tamaño gigantesco. En cualquier caso, lo que queda claro a través de este y de otros relatos es que los ovnis existen, que los ovnis son vistos por pilotos, que son vistos por controladores aéreos y que son vistos también y seguidos a través de las pantallas de radar. José Morales Moreno es otro de los controladores que nos acompaña y que también ha tenido unas experiencias ovni precisamente en Sevilla. ¿Puedes contarnos qué es lo que...? Sí, en Sevilla concretamente fue otro parecido de estos vuelos nocturnos ya de la madrugada, de los que se dirigen a Sudamérica, muy parecido a todo esto que estamos comentando. Un avión pidió informe de si teníamos algún tráfico notificado para él y se le informó que no, el único existente en el momento era él. Pues él siguió insistiendo en que tenía un tráfico que se le acercaba, si no en rumbo de colisión real, pero diferente altura, y que le cruzó de derecha a izquierda y en dirección a sus 10 de su posición. Al no tener ningún tráfico notificado, pues ya coordinamos con el sistema de defensa y ellos sí le localizaron a la altura de Córdoba en sus pantallas. También otro caso así, pero ya en Madrid, la primavera del 74 así, otro caso también similar, pero en este no hubo ningún avión que lo notificase, fue observación directa sobre la pantalla de un avión que iba aproximadamente rumbo 050, desde Cáceres a Zaragoza aproximadamente. Yo en aquellos momentos no era muy experto en radar y avisé al compañero de aproximación, más experto, y dijo que sí, que era un blanco. En principio creí que era un eco falso, pero no, y se confirmó que era un blanco que seguía una trayectoria recta y muy rápida, 3 o 4 veces la velocidad normal, superior a la velocidad normal de los aviones de línea. Por ejemplo, ¿qué velocidad? Pues 2.700 a 3.500 kilómetros por hora, estimados. También en la pantalla de aproximación, que era un sistema de radar diferente, el mío era radar de ruta y el compañero de aproximación, también se apreció en la pantalla de aproximación. Asimismo, en la pantalla de vigilancia del GCA de Torrejón y también el de Zaragoza, la pantalla de aproximación de Zaragoza, que él aún tanto es así que el controlador de Zaragoza creía que era una arribada que él iba a él. Y en un periodo de unos 10 segundos desapareció de la pantalla entre barrido y barrido. ¿Esa velocidad la puede conseguir algún avión comercial o algún avión militar? No, creo que no, más de 5.000 kilómetros por hora. Y para abandonar la pantalla, que fueron unas 50 millas, abandonarla en 10 segundos, no creo que haya avión conocido que lo pueda hacer. Francisco Morales Zubeldia, pues tiene también una experiencia ovni en control. ¿Nos la puedes contar? ¿Qué es lo que ocurrió? Sí, concretamente tengo 2 experiencias ovni en control. Naturalmente, en el caso concreto del control de Sevilla, pues son experiencias que vivimos a través de las comunicaciones que nos hacen los pilotos, porque desafortunadamente sistema de radar no tenemos. Entonces, en uno de los casos concretos, un vuelo de Aviaco, un Carabel, que hacía la línea de Sevilla-Málaga, por la noche, sobre las 4 de la madrugada, notificó tener un tráfico en dirección opuesta en rumbo de colisión, en perfecto rumbo de colisión. En ese momento no había ningún tráfico volando en nuestro espacio aéreo, excepto él, y acto seguido notificó que ya no era peligro para él, puesto que el tráfico que le podría colisionar había virado a la derecha y se había perdido inmediatamente de su campo de visión. Nosotros no teníamos ningún tráfico notificado que pudiera afectarle. Otro caso concreto fue de un avión de la línea oficial marroquí que procedía, era un sobrevuelo sobre el espacio aéreo español y entonces hacía de Alucemas a Málaga a una altitud de 29.000 pies y notificó tener a la vista un objeto de color naranja en forma de lenteja que estaba suspendido en el espacio. Entonces pidió permiso para dar una vuelta alrededor de él. ¿En qué parte del espacio? ¿Ya sobre la península o...?
No, digamos, posiblemente dentro de las aguas territoriales españolas, pero no sobre terreno, sino sobre agua. Entonces se le autorizó a dar la vuelta alrededor de este objeto, lo describió como la forma que antes dije, de lenteja, de unos 40 metros de radio, y seguía suspendido allá. El avión después siguió su vuelo normal. ¿Estaba quieto allí? Sí, quieto. ¿En el espacio? Sí, era también una hora temprana de la madrugada, entonces como normalmente a esas horas no hay demasiados vuelos, pues no pude confirmar que siguiera o que se hubiera ido por otro más. Él lo notificó, lo reconoció, lo describió, se fue y el objeto se quedó allí. Cuánto tiempo durara, pues no lo sé. Y concretamente en el campo ya de experiencias propias, pues hará como unos 10 años, estando de noche en el campo, en una excursión, durmiendo, pues me despertó un compañero que iba conmigo y entonces estuvimos viendo una especie de cosita, se veía muy lejana, en forma de esfera, de color blanquecino, que yo en principio pensé que pudiera ser algún meteorito, pero seguía una trayectoria uniforme, a una velocidad uniforme, y barrió los 180 grados de horizonte en aproximadamente unos 8 o 10 segundos. Pensé que quizá fuera algún objeto raro, porque obviamente no podía ser un avión con la velocidad que andaba desarrollando. Por último, Francisco Fernández Andrade, también controlador, nos va a contar una experiencia personal también, creo, aunque no en el terreno del control. Sí, no tiene nada que ver con los aviones, sino con los barcos. Era ahora unos 5 años, un petrolero que yo estaba de oficial radio, una noche de verano, un objeto de unos de 10 a 15 centímetros de diámetro, objeto, digamos, discal, y con un color, digamos, luminoso como la luna, por ejemplo, barrió el horizonte en cuestión de 6 a 7 segundos. Me ha parecido lo que cuenta aquí mi compañero. Aparentemente parecía que iba muy lento, pero lo rarísimo era eso, que barrió el horizonte de 6 a 7 segundos, no tardó más. Hoy, con la experiencia tuya de controlador, ¿crees que podría haber algún tipo de avión comercial o convencional que hiciera esa velocidad, esa trayectoria, ese vuelo? No, por supuesto que no.